El Señor quiere todo de nosotros, no una parte. Y hay veces que como argentinos le negociamos a Dios el ser hijos de Él, pero no entregarlo todo. Y eso es un grave problema. Por eso tenemos que aprender como iglesia a rendirlo todo, a entregarlo todo, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra. Cuando se nos revela que Él es lo más digno que nosotros tenemos, es cuando empezamos a comprender la realidad de la vida. Y es cuando empezamos a vivir con propósito. Recuerdo la historia, y no voy a hablar de esto, pero no sé por qué quería compartirlo, la historia de esta mujer que rompe un perfume a los pies de Jesús y lo derrama, y alguien que no era de su equipo, de sus discípulos, termina rompiendo ese perfume que salía mucho dinero. Pero alguien que sí pertenecía a su equipo, alguien que era su discípulo, entendió eso como una pérdida, como tirar dinero a un tacho de basura. Pero entendíamos, la otra vez lo compartía con algunos chicos del equipo, entendimos que en realidad a esta mujer se le había revelado la dignidad de Dios, lo digno que es Dios. Y es tan digno Dios para esta mujer que no hubo dinero que equipare la pureza de Jesús. ¿Se entiende? Era tan profundo el amor y la revelación que de alguna manera pudo comprender esta mujer de quién tenía enfrente, que aún todo el dinero que tenía valía la pena invertirlo en un perfume y derramarlo sobre sus pies. Mientras que otro que estaba constantemente con Jesús no se dio cuenta cuánto valía Jesús y terminó expresando algo que no eran solamente palabras, sino algo que estaba en su corazón. Por eso es importante que vos y yo podamos comprender esto, porque cuando se nos revela cuán digno es Dios, nuestra adoración, nuestro enfoque de adoración cambia. Nuestro enfoque de entrega cambia. Ya no es, bueno, fui a la iglesia un viernes, no voy un sábado. No, serví una hora, ahora me toca 23 a mí. No negociamos lo que le damos a Dios, sino que para Dios lo entregamos todo porque nos dimos cuenta que Él lo vale todo. Si nos diéramos cuenta de esa realidad todos los días de nuestras vidas serían diferentes, amados. Nuestro enfoque de vida sería diferente. Nuestras necesidades serían otras. Por eso es un trabajo y es algo que debemos desarrollar día tras día para ver en Él lo más digno de lo más digno de lo más digno. Y así, cuando nos toque entregar algo, lo vamos a entregar todo. Y fíjense que en la Biblia, cuando habla de dignidad o cuando habla de reconocer cuán digno es Dios, cuando alguien reconoce lo digno que es Dios, las personas no se quedan con las manos en los bolsillos o los brazos cruzados. Recuerdo en Apocalipsis, ahí para los estudiosos de Apocalipsis, maestros del Apocalipsis, que hay unos ancianos que entienden lo digno que es Dios. Y el proceder siguiente de ellos, cuando reconocen la dignidad de Dios, lo grande de lo que es Dios, ¿qué es lo que hacen? ¿Recuerdan? Entregan las coronas. Porque cuando se nos revela la dignidad de Dios, nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados o quietos. Nos expresamos, nos damos por completo, nos consagramos en todo lo que somos y no queda nada de nosotros, sino que todo es de Él. Así que les comparto esto para que lo puedan atesorar en el corazón. No sé para quién es, por ahí lo quería decir y nada más, pero por ahí es para alguien que lo toma y lo toma de parte de Dios. Quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, porque hoy terminamos la serie que hemos titulado Familia, Diseño de Dios. ¿Se acuerdan que empezamos hace unos 4, porque hubo en el medio, 4 o 5, ¿no? Hubo como una pequeña introducción, después hicimos una pequeña introducción y un punto, después de ese mismo tema, de esa misma prédica, hicimos el punto 2, 3 y 4, no sé si lo recuerdan, después hicimos el segundo tema, el tercero, y hoy nos queda el cuarto tema. Ya les hice un balón aquí en la cabeza, ¿no? El cuarto tema, el tercero que hablamos el sábado pasado, ¿recuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo la titulamos?
La cultura del reino. ¿Dónde se establece? ¿Dónde debería establecerse esa cultura del reino? En nuestro hogar. Nuestro hogar es nuestra primera iglesia, es nuestro primer templo. Es ahí donde tenemos que aprender a ¿qué? Es ahí donde tenemos que ¿qué? Aprender a ¿qué? Habíamos dicho que nuestros hijos aprenden de impunidad ¿dónde? ¿En la casa o en la escuela? En la casa. En la casa donde aprenden impunidad. En la casa donde aprenden a mentir. En la casa donde aprenden a encontrar que las mentiritas pueden ser piadosas, pueden ser blancas, pueden ser celestitas, siempre que sea para un beneficio personal, el color, ¿no? De la mentira. Es en la casa. Por eso cuando nosotros siempre vamos a ser parte de, o vamos a establecer una cultura en nuestro hogar. El tema es qué cultura es que generamos en nuestro hogar. Si es una cultura del reino o si es la cultura de otro reino. Si es la cultura del reino es donde nosotros empezamos a expresar la imagen de Dios. Dios se nos ha revelado en nuestras vidas y ahora ya no estamos esperando que venga lo mejor, porque ya lo mejor vino. Ahora lo mejor se tiene que establecer. Ahora lo mejor se tiene que manifestar. Ahora lo mejor se tiene que ver en las reacciones, en las actitudes, en las respuestas, en la forma en que hablamos, en la forma en que decimos las cosas, en la forma en la que nos enojamos. Porque hablamos que en el hogar también puede haber enojo. Pero si el enojo destruye, ya no es enojo, es otra cosa. Puede haber discusión, pero si en la discusión hay palabras que terminan reventando el corazón y la mente de la persona, ya no es una discusión, es una guerra. Y como siempre decimos, cuando en una familia, sobre todo en un matrimonio, cuando alguien de los dos cree que ganó y que el otro perdió, no es que ganó uno y perdió el otro, sino que perdió la familia entera. Por lo tanto, pierde la familia, por consecuencia pierden los hijos. Por eso es tan importante que nosotros podamos hacer de nuestros hijos la generación que entienda, comprenda el amor de Jesús, no solamente en un templo, sino en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces, lo que sucede en la iglesia, decíamos, tiene que suceder en nuestro hogar. Ay, no, pero yo cuando vengo a la iglesia me siento en libertad, pero cuando voy a mi casa está el ogro, el gordo ahí en el sillón y no me da ganas de cantar. Bueno, es en tu casa donde se tiene que establecer un altar de adoración a Dios. Es en tu casa donde tiene que suceder los milagros de parte de Dios, milagros de restauración, de avivamiento, del perdón de Dios, aplicado en hijos, en padres, en las relaciones dentro de la familia. Y nosotros tenemos que trabajar para eso, porque hay números donde nos dicen que los hijos de cristianos ya no quieren ir a las iglesias. ¿Por qué? Porque los padres son una cosa en la iglesia y son otra cosa en casa. Algunas veces no porque son malos, sino porque lo que dicen que creen de Dios en casa, en la iglesia, después en el hogar no lo replican. Sos lo más importante, Dios, pero en casa no hay nunca un altar de adoración. Solo tu palabra es lo más importante, Dios, pero agarramos la Biblia solamente cuando vamos el sábado. Nuestros hijos ven todo eso. Nuestros hijos ven todo eso. Por eso manejamos una incongruencia poderosa de lo que decimos a lo que hacemos. Por eso nuestros hijos son enseñados no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Por lo tanto, necesitamos urgentemente que en nuestro hogar se establezca un centro de avivamiento. En Colombia. No, un centro de avivamiento. Hay una iglesia que se llama Centro de Avivamiento o algo así en Colombia. Centro de avivamiento, pero en nuestro hogar. Un lugar donde Dios nos habla. Un lugar donde Dios habla a tu corazón. Un lugar donde cuando hiciste algo que no es correcto y tenés que pedir perdón, automáticamente se haga ese perdón. Pero no solamente el perdón, sino también la preparación o la herramienta necesaria para no volver a caer con lo mismo, porque si no estamos todo el tiempo pidiendo perdón sobre las mismas cosas. Y tenemos que aprender, crecer. Y Dios es experto en transformar familias destruidas en familias con propósito. Dios puede hacer de 2 personas, de 3 o de 4 en un hogar, o las que sean, en un hogar común, un hogar de propósito, un lugar de unción y un lugar de avivamiento. Por eso necesitamos
ver los planos perfectos del constructor de esta empresa o de esta institución, que es Jesús. Y hay un texto que está en Juan capítulo 2, verso 1, lo leemos todos. Bueno, ustedes desde ahí, yo desde acá. Dice, al tercer día, lo tienen todos, ¿no? ¿Tienen la Biblia? Recuerden que tienen que abrir Biblia. ¿Cómo? Juan capítulo 2, verso 1. Juan 2, verso 1. Vamos a leer hasta el 11. Dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Verso 5, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Verso 6, había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Algunos hablan 120, 110, otros 100. Bueno, Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Y así lo hicieron. El encargado, en el verso 9, el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, en otras palabras, están copeteados, ya no distinguen, entonces sirven el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Y así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Miren, para que podamos comprender, porque hay veces que leemos esta historia y decimos, bueno, sí, Jesús sanó, no, Jesús hizo un milagro, la señal, convirtió el agua en vino como me gustaría, me pongo una vinoteca y empiezo a vender y me hago rico. Pero la realidad es que va más allá de hacer del agua, transformarla en vino. Hay una connotación mucho más profunda que tiene que ver con algo que Dios nos quiere hablar, y sobre todo nosotros como lectores, cuando leemos la palabra de Dios, hay veces que nosotros pasamos en leer y leer y leer, pasamos cosas importantes, contextos históricos, ¿por qué el autor está diciendo? ¿Por qué habla de esto? ¿En qué momento? ¿Y por qué? ¿Cuál es la intención? ¿Saben? Para los judíos, y no es porque amo Israel, pero la Biblia habla del Israel. Y los judíos tenían algo muy importante para una ceremonia, era el casamiento. El casamiento era como la fiesta, una de las fiestas muy importantes. No era un día, ¿vieron que cuando se casa uno es de un solo día? Y ese día quedás endeudado, te casaste hoy, pero estás pagando hasta el año que viene la cuota del salón, de la comida, de los mozos, si se rompió una copa es extra, si te pasás 10 minutos te cobran en el salón. Para los judíos no era solamente un día. Los judíos tenían 7 días. 7 días arrancaban a comer, a tomar, se iban a dormir, se levantaban a comer, a tomar. La familia del novio se encargaba pura y exclusivamente de que no falte nada. Imagínate lo que conlleva 7 días, mañana, tarde, noche, donde no falte la comida, pero por sobre todas las cosas, y me traje mi tinajita. Esta tinaja tiene que estar llena todo el día, en todo momento. Yo me sirvo y ya tiene que venir el mozo a cargarme la tinaja. Una tinaja, ¿no? No es, esto es un termo, nada que ver, pero para que me entiendan. Dicho sea de paso, lo vende. No, hacía promoción. En esta tinaja tenía que haber vino constantemente. Los 7 días
de la semana. No podía faltar vino, no podía faltar comida, no podía faltar nada en un casamiento porque eso podía llegar a tener algún problema importante a alguno de la familia. Miren, hay un teólogo que se llama Craig Kenner, un reconocido estudioso del Nuevo Testamento, que dice: las bodas judías duraban 7 días y requerían una planificación considerable para proveer vino suficiente durante todo ese tiempo. ¿Cómo sabés cuánto toma el tío? El padrino, ¿cuánto toma? ¿Qué compramos? ¿De más? ¿Compramos lo justo? Tenés que ser un ingeniero, un matemático como para saber cuánto es lo que van a tomar. La familia del novio tenía que planificar de tal manera que no quedara en algún momento de la fiesta, de los días, de estos 7 días, que no quedara vacío la tinaja. Tenía que haber vino todo el tiempo. Hay un teólogo, Carson, que dice, o Carson, no sé cómo quieren llamar, tiene con A, en inglés yo no sé cómo se pronuncia, después me critican cuando bajo. Pero dice, en su comentario al Evangelio de Juan, dice, faltar el vino no solo habría sido un error social, podría haber tenido consecuencias legales. Imagínate el problema del vino. Imagínate si el vino no era importante en la familia, sobre todo en esta fiesta, que si no había vino en alguno de los 7 días, podía haber algún problema legal. No sé, separación o alguna cuestión económica o algo que el demandante pudiera pedir. Imagínate, por eso te comparto estos datos, no para darte solamente información, sino para que nos podamos ubicar en la escena de esta boda y para poder entender la magnitud de esto. Pará. Se están casando, pero no es solamente casarse, porque lo que está sucediendo en el capítulo 2 es que se quedaron sin vino, pero no es que se quedaron sin bebida y voy a comprar coca, es que se quedaron con un problema que puede generar una ruptura familiar, puede generar un problema de acá en adelante. Y evidentemente no es cualquier problema, necesita ser solucionado. Y es acá cuando aparece Jesús en la vida de esta fiesta, de esta boda. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros también a diario en nuestras vidas, ¿no? Nosotros constantemente tenemos nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, pero hay momentos determinados donde suceden cosas que no lo planeamos. ¿Y en qué momento se enojó? ¿En qué momento se enojó Romy? ¿Qué hice? Viste que vos no sabés cuándo, qué es lo que hiciste, pero algo hiciste. Los varones saben, ¿no? De esto. ¿En qué momento? ¿Qué es lo que hice? Y empezás vos a... Hay situaciones que suceden en el hogar. Hay situaciones que suceden dentro de una casa. Hay circunstancias que uno responde dentro de un matrimonio. Y hay cosas que se pueden solucionar, pero hay situaciones problemáticas que se transforman en conflictos y que si esos conflictos no se trabajan en tiempo y en forma, llegan a ser una crisis. Y una crisis no es lo mismo que un conflicto. Conflictos podemos tener, pero cuando entra una crisis en un hogar, no se puede solucionar de una sola manera. Y acá había una crisis total, y solamente alguien podía hacer semejante milagro, y ese es Jesús. Y yo lo que intento compartirte en esta noche tiene que ver con esto, con que Dios es especialista en hacer milagros. Ahora, el primer milagro, la primer señal que Jesús hace, no es ni en una sinagoga, no es delante de ningún fariseo, ningún teólogo, ni en ninguna escuela rabínica. Es en una fiesta familiar. Es en una fiesta familiar donde Él hace la primera señal. Y ¿saben qué? Créanme, todo lo que está en la Biblia no está porque sí. Dios lo hace con un sentido, una causa. Por eso lo primero que quiero decirte en esta noche es: la necesidad surge en lo cotidiano. Quiero que lo anotes ahí, el primer punto. Y sé que me corren con el tiempo, pero la necesidad surge en lo cotidiano. Cuando dice al tercer día se hicieron unas bodas y estaba allí la madre de Jesús y fueron invitados, hay una idea de que Jesús está cercano
a la situación cotidiana. A veces que nosotros creemos que los milagros solamente se dan en este solo contexto, en la iglesia. No, pero es en la iglesia donde fluye la fe, es en la iglesia donde suceden las cosas, es en la iglesia donde compartimos y donde hay sanidad. Pero Jesús no está en ninguna iglesia, no está en ninguna sinagoga, está en lo cotidiano, está en los quehaceres de que vos y yo podemos manejar, está en una fiesta, está en un cumpleaños. ¿A quién le gusta bailar de acá? Yo he visto a algunos bailando. Tengo la lista. ¿Y qué bailes? Algunos hacen bailes raros. No vienen al caso. Pero está en lo cotidiano, en el día a día, en los momentos donde a vos y yo nos surgen problemas. Es en donde a vos y a mí nos suceden cosas. Nuestras familias pueden estar atravesando algún momento en el cual necesitamos que Jesús se revele en nuestras vidas. No sé en qué situación hoy estás como familia. No sé cómo está tu matrimonio. No sé cómo está hoy, por ahí los que no están casados, todavía no tienen novio, pero están esperando ahí el príncipe azul o celeste o blanquito, y a la princesa o a la reina. Y Dios ya la creó y ya está, y ya viene, quédate tranquilo, Dios va a cumplir tu sueño. Pero, ¿qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué es lo que hay en tu familia? ¿Qué es lo que hay en tu matrimonio hoy? Dios es especialista en restaurar familias. Hay una manera, Dios crea la familia con un propósito, lo hemos hablado y lo hemos dicho cientos de veces. Hay un diseño. Dios crea la familia y Dios tiene los planos para hacer una familia no perfecta, pero una familia con propósito. Y Dios se encarga de restaurar familias destruidas. Dios se encarga de hacer milagros con familias que uno dice, no, pero vos no sabés cuál es mi situación familiar. Vos estás hablando de un ideal, vos estás hablando de algún tipo de familia que probablemente tenga algún problema económico, sí, pequeño, pero acá hay problemas mucho más graves. Aquí hay problemas donde no se pueden solucionar. Yo quiero decirte que Dios puede solucionar cualquier problema. Dios puede hacer milagros ahí donde uno cree que es imposible de hacer. Ahora, Él lo hace en los lugares cotidianos de tu vida, en tu trabajo, con tu familia. Pero Él tiene el interés de hacer un milagro en lo cotidiano. El tema es acercarnos a ese milagro. ¿Se entiende? El tema es, que venga el pastor a casa para orar. No, el tema es creer que Dios puede hacer un milagro a través de nuestras vidas. ¿Cuántos creen en Jesús en lo que estamos acá a ver? Todos tenemos una convicción de quién es Jesús. Hemos hecho esa famosa oración de fe, ¿no? Que algunas veces creemos que con esa oración ya somos salvos y algunas cosas, pero nos da cierta seguridad y cierta convicción, ¿no? Esa oración de acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿La hemos hecho? Si no la has hecho, la tenés que hacer ahora mismo. Aceptar a Jesús como el Señor y Salvador. Reconocer que Él es el único Dios, que nosotros hemos pecado, que nos hemos alejado de Él, pero que Dios envió a su único Hijo para creer en Él y para que ese puente que había, o esa división que había, mejor dicho, entre Dios y el hombre, ahora Jesús es ese puente, Jesús es esa conexión. Y ahora tengo una vida nueva, Cristo es mi vida. Ahora, nosotros creemos en esa verdad, pero no vivimos esa verdad en nuestro hogar. Por eso necesitamos que venga alguien a orar a nuestro hogar, que es algo lindo, que es algo hermoso, que tiene que suceder, pero que no solamente Dios se manifiesta de esa manera en un hogar. Dios puede hacer un milagro en nuestra familia. Dios quiere hacer un milagro en nuestro hogar. Imagínate lo que sería una transformación en tu hogar. La otra vez compartía, y lo vuelvo a decir, ¿no? Hubieron algunos que no estuvieron. Enfrente de mi casa le robaron a un muchacho, a un hombre. Le entraron, creo que venía alguien de la familia, le entraron cuando estaba abriendo la puerta, le entraron, lo estuvieron como 2 horas atado, le robaron un montón de cosas, herramientas, dinero. Llaman a la policía, hace la denuncia, todo. Nosotros estábamos corriendo, creo que fue un sábado, ¿no, Ro? ¿Sábado? Sí.
¿Fue día de la semana? Un día que nosotros veníamos para la iglesia, que era un martes entonces. Martes, listo. Entonces estábamos viniendo para la iglesia, está bien, teníamos un tiempo medio apremiado, pero cuando yo salgo veo que está la policía y que hay una persona, un vecino, y voy al auto, enciendo el auto, estoy viniendo para la iglesia y digo, en ningún momento de esta situación donde yo me enteré cuando llegué a mi casa que le robaron, que pasó lo que pasó, esto, lo otro, yo como cristiano, como hijo de Dios, en ningún momento me crucé enfrente para preguntar cómo estaba. Estaba preocupado por, obviamente, mi servicio, mi responsabilidad, venir a la iglesia, pero no me había preocupado de algo que también es importante, pensar en las personas, ¿no? Y de alguna manera yo como parte de la familia, representando a una familia que cree, una familia de la fe, de cruzarme enfrente y de preguntarle cómo está, si necesitaba algo, menos plata lo podía ayudar con todo. Pero no, ¿quién es el que se cruzó enfrente para hablar con esta persona? La persona que nosotros o algunos de los que estamos ahí en esa cuadra creemos que es el vecino más loco. El vecino que grita, el vecino que muchas veces hace algunos escenarios en la mañana, en la madrugada, y vos te levantás justo a dar la ventana mía a la casa de este hermano en Cristo, de este hombre, y escucho los gritos y cómo hace algunas cosas con su familia y demás. Pero este hombre, en su humanidad, respondió ante una necesidad y me dejó en cierto aspecto, no en vergüenza, pero sí en hacerme la pregunta, yo como mi hijo, ¿qué es lo que vio en esa escena? Yo como parte de un hogar de fe, ¿qué estoy dando? ¿Qué estoy mostrando? ¿No? Y de alguna manera me hice la pregunta y se lo compartí a Romy me fue hablando esto y lo otro, y claro, yo como hombre debería haber cruzado, hablado con este hombre y si necesitaba algo, ofrecer. Pero no, miré, me asombré, dije algunas cosas, ¡oh, qué bárbaro! Y me vine a la iglesia. Pero no marqué la diferencia como un hogar de fe o como debería manejarse un hogar de fe. Por eso Dios se manifiesta en lo cotidiano, en estas situaciones a diario. ¿Cómo está el vecino? ¿Le pasó esto? ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo prestar ante esa necesidad? ¿Qué es lo que necesita? Porque es ahí donde puede conocer y puede acercarse de alguna manera a lo que Dios hace en la vida de las personas. Pero me quedé. Por lo tanto, yo quiero decirte esto. No importa cómo estás como familia, si estás ahí media torcida o estás bien, lo importante es que Dios quiere utilizar nuestra familia, nuestro hogar, para bendecir a nuestro barrio, para bendecir a nuestros vecinos. Y para eso necesita de que nosotros aprendamos a entender que lo que Dios ya nos dio se tiene que manifestar en nuestro hogar, se tiene que manifestar en nuestra familia, se tiene que manifestar con nuestros hijos. La intervención de Jesús responde a una fe obediente. Miren, si hay algo que veo en la palabra de Dios que sucede, y entiéndanme lo que voy a decir, no es una fórmula, pero en cada milagro que sucede siempre previo a ese milagro hay una fe. Si hay algo que a Dios y a ver, permítanme la expresión, si soy hereje pido perdón, pero como si hay algo que lo derrite a Jesús, que lo mueve a Jesús, que lo conmueve de alguna manera, es la fe. Es la fe activa que después de esa fe activa nos lleva a una obediencia, ¿no? A una obediencia que uno no mide qué es lo que Dios está pidiendo o no entiende qué es lo que Dios está pidiendo, pero lo hago porque obedezco. ¿Te ha pasado de obedecer a alguna directiva de Dios y no saber, Señor, pero estás seguro, Señor, y no entender y cerrar los ojos y caminar en la voluntad de Dios, caminar en fe a lo que Dios nos dice? Y claro, después cuando pasa el tiempo decís, qué pillo que fuiste, Jesús, Mirá cómo me has sorprendido, mirá lo que has hecho.
Pero mientras tanto estamos en la duda, estamos en el temor y creemos que lo mejor es tomar control de nuestras vidas, de nuestras situaciones, porque es mucho más fácil, porque sabemos a dónde vamos, que esperar lo que viene de parte de Dios y no saber hacia dónde vamos. Pero hay una fe que muchas veces nos mueve, esta fe que nos lleva a obedecer aún inclusive cosas que son inentendibles. Cosas que son imposibles de razonar, matemáticamente imposibles, pero que se creen. Imagínate a María diciendo o creyendo que va a quedar embarazada fruto del Espíritu Santo. Dale, ¿dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pero toca creer y obedecer, y toca esperar. Y en esta situación pasa lo mismo de alguna manera. Jesús le dice, ¿qué tiene que ver conmigo? No vamos a hablar de eso, pero sí de la parte donde dice, no, su madre dijo, a los que servían, hagan todo lo que Él les pida. Hagan todo lo que Él les dice. Y un poco juego con esto de lo que le dijo a los sirvientes, con lo que nosotros podemos hacer con nuestro hogar. Porque hay veces que nosotros pedimos un milagro en nuestra familia, pero no estamos dispuestos a obedecer su palabra. Entonces nosotros, y volviendo a lo que hablábamos al principio, muchas veces nosotros como argentinos queremos negociar en que Dios nos bendiga, pero nosotros no entregar nada, no dar nada. Y si bien la bendición no tiene que ver con algo que yo hago, sí tiene que ver con una fe que produce algo. ¿Se entiende? ¿Están conmigo o se están durmiendo? Ya termino. Una fe que mueve. Imagínate si la madre le dice, no, deja. O los sirvientes, no, pero no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? No me vas a hacer mover semejante peso. No me vas a hacer traer 100 litros de agua para nada. No lo hago. ¿Pudo haber hecho Jesús un milagro? Seguramente que sí. Pero cuando hay una obediencia, suceden cosas. Y en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, el plano perfecto lo tiene Dios. Para construir una familia con propósito, los planos lo tiene Jesús. Y si nosotros no aprendemos a obedecer a esos planos, nosotros no podemos ver milagros de Dios en nuestro hogar. No es que el gordo cambie de hábitos. No es que la bruja cambie de hábitos. Dale, Jabru, ponete la 10. Hacete una polentita con tuco. ¡Salí de acá! Para lo único me quedé es para cocinar. No, pero pará. Insultos, griteríos. No es generar hábitos positivos, mente sana, cuerpo sano, para que en un matrimonio haya un milagro. Se necesita algo mucho más profundo, que es obedecer la palabra de Dios. Jesús actúa soberanamente, pero hay algo que se produce del otro lado. Es una fe que mueve una obediencia. Y en nuestro hogar, si no hay obediencia a su palabra, no habrá milagro que venga de parte de Dios. Pastor, pero yo vine a que me des una palabra de aliento, me estás matando. Es que es la realidad. No te salva la teología, te puede dar algún recurso de conocimiento, no te salva la experiencia como servidor, no te salva que sepas o que tengas ministerios o que hace años que prediques. Lo único que puede generar un avivamiento y un milagro en el hogar tiene que ver pura y exclusivamente con una fe activa que nos lleva a una obediencia. Y quiero terminar con esto, le voy a pedir a los chicos que puedan pasar para tocar Juan capítulo 2, verso 8 al 11. Jesús hace el milagro. Pero ¿vieron cómo son los milagros hoy en día? Y no quiero juzgar a ningún ministerio, ¿no? Hemos escuchado de algún que otro en este último tiempo, ¿no? Con tema de plata, dólares, pesos. Yo oro por eso, le digo la verdad. En una de esas... sí, que me saque 90, 60, 90, no sé. Pero hay veces que hay milagros espectaculares, ¿no? Y que hay veces que, bueno, nosotros tenemos el error de juzgar semejante milagro muchas veces. Por ahí no entendemos el mover,
no entendemos lo que Dios le dio a la otra persona. O por ahí estamos llamando la atención desde un lugar correcto. Pero Jesús hace un milagro sin movimiento, sin exagerar. No le tiró el DNI adelante de nadie, ni llamó. No estoy diciendo que está mal, cada uno sabrá. Pero Jesús utiliza el milagro desde otro lugar, utiliza otra temática. No anda diciendo, ¿cuánto medís? ¿Cuánto tenés de talle de pie? ¿Cuánto esto y lo otro? Bueno, ahora quiero decir, ni el color de cuando te teñiste hace 15 años. No anda con cosas raras. Jesús hace un milagro en lo íntimo, ¿no? En lo privado. Pero ese milagro en lo privado no se queda en lo privado, sino que genera un mover en el público, ¿no? Genera algo. Lo que podría llegar a ser un problemón para una casa, para un matrimonio, termina siendo la frutilla del postre. ¿Cómo? Todos acostumbran a entregar el buen vino al principio y cuando ya están medio tomados y no saben identificar qué es bueno y qué es malo, le dan lo malo. Pero ustedes entregaron un buen vino y a lo último, el mejor de todos. Y el novio quedó como, ¿no? Ricardo Ford. Quedó un crack, un millonario. Un milagro que se gestó en privado, pero que se manifiesta en público. Y ese milagro genera algo, no solamente en las personas que son parte de ese milagro, ¿no? que toman el vino, sino de los discípulos de Jesús. Porque dice el verso 11, esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, y así reveló, ¿qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Su gloria. Con esta primer señal revela, esto soy yo, esta es mi gloria. Y sus discípulos creyeron en Él, pero no creían en Él ya. No creían en Jesús ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Saben? Hay veces que no nos damos cuenta de lo que Dios puede llegar a hacer en nuestras vidas y en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Y hay milagros que suceden en lo cotidiano que no solamente nos bendicen a nosotros, sino bendicen a los que están alrededor nuestro, sobre todo a nuestros hijos, pero también a nuestros vecinos. O debería ser así. A veces que nosotros nos callamos, nos encerramos, quedamos con nuestros problemas. Pero Dios quiere hacer un milagro en nuestra familia. Y quiere que ese milagro no solamente sea disfrutado, se disfrute dentro del entorno íntimo, sino que también puedan ver los otros. Mirá, este no era el que gritaba en el barrio. Este no era el alcohólico del barrio. Este no era el violento del barrio. Mirá ahora cómo está. Bien vestidito, bien esto, en pinturita en blanco. Mirá lo que hace. ¿Sabes por qué está así? Jesús hizo un milagro en su vida. Aceptó a Jesús en su corazón y su vida está cambiando. Su matrimonio está cambiando. Su familia está siendo transformada. Es creer o reventar. Dicen que Jesús transforma familias. Así que yo quiero ser parte de esa transformación. Y tiene que ver con eso en nuestras vidas, amado. Yo te voy a invitar que puedas ponerte de pie. En Joel hay un versículo, Joel 2:25, dice, voy a buscarlo acá. Joel 2:25, pero me da otra. Ah, no, 2:25, puse 2:5. Dice, yo les compensaré a ustedes por los años en todo lo que se devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes. Dice, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Hay otro texto que dice,
la langosta, el saltón, el revoltón, cosas que de alguna manera el pueblo de Dios perdió. Y, ojo, tranquilos, teólogos, no voy a hablar de prosperidad ni nada raro, pero me asombra el poder y la autoridad de Dios, que aún en las malas decisiones que tomó el pueblo de Israel, aún en esas malas decisiones, al haber arrepentimiento, Dios toma lo que se había perdido y lo restituye. Y no estoy hablando solamente o simplemente de algo material, sino algo mucho más profundo, ¿no? Muchas veces es la felicidad, muchas veces es la armonía, muchas veces es la paz dentro de un hogar. No, es que hace 20 años que me alejé de Dios, y mirá lo que pasó en mi matrimonio. Dios puede cambiarlo todo y puede restituir inclusive el tiempo perdido. No te va a dar más tiempo, no te va a dar más autos, pero es algo mucho mayor, mucho mejor. Dios puede transformar una familia destruida en una con propósito. Amén. Efesios capítulo 3, verso 20 dice: y mucho más, ¿no? ¿Recuerdan ese versículo? Mucho más abundante de lo que le pedimos, de lo que nosotros creemos que Él no tiene que ver con algo material. Pablo está cerrando una oración prácticamente y está diciendo: en lo que yo puedo llegar a decir, Dios sobrepasa, porque los límites de Dios son tan diferentes a los míos, y lo que yo creo que Dios puede hacer hoy con mi familia, por ahí es algo ínfimo a los planes de Dios, para conmigo, para con vos, para con tu papá, para con tu mamá, para con tu familia. No importa si estás lejos, si estás cerca, no importa la magnitud del problema, lo importante es lo poderoso de quien puede reparar esa situación. Así que te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. Nos vamos a tomar 5 minutitos para poder orar. Para poder orar. Y yo creo que lo que hemos compartido durante estos 4 sábados tiene que ver con un llamado de parte de Dios para con la iglesia Extremo Amor. Un llamado, creo, genuino de parte de Dios para nosotros, para tomar a la familia no como una institución arcaica, sino como el escenario clave para que Él revele su gloria y para que las generaciones que vienen puedan ser formadas en ese amor, en esa palabra, en ese propósito. No importa si hoy no tenés familia, pero sos parte de una familia. Y probablemente no tuviste la culpa de las cosas que pasaron anteriormente, pero sí tenés el gran desafío de qué sucede de acá en más. Porque negar el no parecerme a algún familiar no lleva a un cambio. Yo no quiero repetir los mismos errores que mis abuelos, que mis tíos, que mis padres, que mis primos. Pero una declaración no hace un cambio profundo. El cambio profundo viene de parte de Dios sobre nuestras vidas. El cambio profundo viene cuando el que planificó la familia nos da los parámetros para ser familia. Necesitamos tomar los planos de Dios para construir una familia. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé su directiva para hacer de nuestro matrimonio un matrimonio de propósito, un matrimonio que tenga significado, un matrimonio que tenga un norte, un matrimonio que tenga una cultura, una familia que tenga un lenguaje, una familia donde haya amor, donde haya honra, donde haya respeto, donde haya perdón, donde haya sanidad con aquellas heridas que muchas veces nos hacemos entre nosotros. Tener ese espacio de gracia, de misericordia,
de comprender cuál fue nuestro error y pedir perdón. Pero Dios está dispuesto a transformar nuestra familia. Presencia en casa.